En la cultura del internet actual, especialmente gracias a aplicaciones como Letterboxd, Last.fm o el Wrapped de Spotify, el aumento en popularidad de comunidades dedicadas a la divulgación del arte se ha vuelto más común. Y demostrar lo que consumimos se volvió parte de la experiencia de hacerlo, por lo que consumir arte dejó de ser algo íntimo. Escuchar un álbum, ver una película, leer un libro o hasta visitar un lugar ha dejado de ser una experiencia privada, y es algo que sí o sí se registra, se exhibe y se comparte. Lux, el nuevo disco de Rosalía y probablemente el proyecto más esperado de este año, se convirtió en el perfecto ejemplo de esta dinámica. El internet se llenó de capturas de personas escuchando el disco, reacciones y análisis en el instante en el que salió, mucho antes de que la gente realmente procese lo que acababa de escuchar. Lux se convirtió en un caso de estudio sobre cómo vivimos el consumo cultural hoy en día. Pero, ¿por qué sucede específicamente esto con Rosalía y especialmente con Lux? Hola, mi nombre es Mar, bienvenidos a mi canal otra vez. Hoy les traigo un video porque la verdad que me interesó bastante la reacción, especialmente en el internet, que hubo sobre Lux y cómo se está tratando el disco, no solo a diferencia de otros discos del año, sino también a diferencia de sus discos anteriores, y también cómo a Rosalía se la trata, me parece muy interesante. No os voy a estar dando tanto mi opinión sobre el disco como tal, o sea, la verdad a mí me gustó bastante, toda la música de Rosalía la verdad que me gusta bastante, pero sí vengo a cuestionar un poco básicamente por qué nos gusta Lux y si realmente nos gusta Lux. Así que bueno, nada, espero que les guste el video y adentrémonos en este. El internet es probablemente una de las formas más grandes en que las últimas generaciones forman su propia identidad, al punto que todos tenemos como cierto alter ego en las redes sociales, en donde usamos el nombre que preferimos y no nos mostramos con muchas imperfecciones. Subimos las canciones que queremos que nos representen y seguimos cierta estética con la que queremos que nos asocian. Pero en realidad no es lo que realmente nos representa, o sea, solo si una persona nos conoce en la vida real sabe lo que somos en verdad. La identidad que conformamos en las redes sociales se trata en realidad de con qué queremos ser asociados, en dónde queremos pertenecer. Al publicar que escuchaste Lux, vos también estás diciendo yo estoy acá, yo también lo entiendo, yo también soy parte. Así Lux deja de ser una obra artística para pasar a ser un pase de acceso a cierto estatus. Pero ¿por qué pasa esto? ¿No se supone que el gusto es algo personal? Bueno, no. Pierre Bourdieu, o no sé cómo se diga su nombre en francés, pero bueno, vamos a decirle Bourdieu, dice que el gusto no es algo individual, es algo que se produce socialmente, y por esta razón los gustos están fuertemente ligados a todo un contexto social y económico. En las poblaciones o comunidades en donde se ve una diferencia entre los gustos es entre las clases sociales. La élite suele tener gustos abstractos y cultos, consumen ropa de lujo discreta y suelen optar por muebles o decoraciones interesantes. En general tienen gustos difíciles, gustos que hacen pensar. Y probablemente esto se debe a que tienen el tiempo para pensar. La clase media, o en Argentina la clase media alta, suele tener gustos aspiracionales, ya que intentan ser como la élite, pero es difícil tener acceso a las cosas que la élite tiene. Entonces suelen recurrir a, por ejemplo, réplicas, y solemos verlos asociados con una estética minimalista que simula los gustos de lujo. Y la clase baja suele inclinarse a gustos que están relacionados con la comodidad y el ocio en el tiempo libre. Por ejemplo, prefieren comprar muebles que son útiles y que perduran con el tiempo, y suelen consumir música divertida y accesible que pueda descontracturar después de tantas horas de trabajo. Explico esto porque es importante entender que por esta razón existen gustos malos y gustos buenos, que en realidad son gustos de pobre y gustos de rico. Bourdieu dice que los gustos se legitiman según la estructura social, no según la calidad de estos. Los gustos superiores y los gustos inferiores funcionan como un arma simbólica, ya que significan dominación social. Los gustos son una forma de clasificar a las personas. Algo puede ser vulgar, algo puede ser básico o algo puede ser cool. Bourdieu, en el sentido social del gusto, habla de los campos, refiriéndose a diferentes lugares en donde nos desarrollamos socialmente, tales como la familia, el trabajo o la escuela. Cuando entramos a un campo, actuamos de cierta manera, no porque lo pensemos, sino porque ya tenemos incorporado lo que Bourdieu llama un hábitus, que nos dice cómo tenemos que movernos ahí, qué es apropiado y qué no. En el mundo de la
arte también existe el hábitus, y es eso que nos dice qué es arte y qué no, qué es bello y qué no. Es interesante porque el arte como lo conocemos está ligado a lo sagrado. Es algo que no se ve siempre, es algo que conmueve, es algo que no tiene utilidad, pero a pesar de eso requiere de una veneración. Pero si entendemos al arte como un hábitus ligado a que es algo que se legitima socialmente, se pierde esta vibra pura, el lenguaje TikTok. Para darles un ejemplo claro, cuando entramos a un museo es como entrar a un templo, en donde los espectadores entendemos que lo que hay adentro es arte y que debemos seguir ciertas reglas como no tocar o hacer silencio, que nos hacen pensar que lo que hay ahí adentro es algo sagrado. Pero ¿qué pasa cuando no tenemos ese contexto que nos dice que es arte y que no? Lo que pasa es que genera incomodidad, genera confusión, genera rechazo e incluso genera ganas de querer destruirlo. La reacción que el público ha tenido frente a Lux es la clara demostración de todo esto, especialmente por la centralidad en Dios, la religión y la espiritualidad que el disco tiene, que es imposible de no relacionarlo con las obras de arte más clásicas. Lo que sucede hoy en día es que es muy difícil considerar a la música que escuchamos hoy en día como una forma de arte, debido a la industrialización y a la comercialización de esta rama del arte. No digo que la música no sea arte para nada, o sea, te puedo dar millones de ejemplos de música actual que son arte, pero podemos debatir si el top 40 de Spotify lo es. Lo interesante es que desde antes de que saliera Lux, todo el mundo ya estaba hablando maravillas del disco, sin haberlo escuchado. Pero lo que es aún más interesante es que no se trataban de simples expectativas, sino que no es nada raro si digo que ya antes de que saliera, todos sabíamos que nos iba a gustar, y no solo con las personas normales. Los críticos musicales y los periodistas musicales ya sabían que al disco le iban a dar un 10 de 10. Esto no es por nada, es lo mismo que discutimos recién sobre Bourdieu y el gusto. Rosalía con su portada en donde se viste semejante a una monja, los videos en donde escuchamos un canto de iglesia y el anuncio del disco en donde se tiñe una aureola en el pelo y en donde sale a correr en la calle tal cual Jesús, nos está diciendo que esto es sagrado, que es venerable y que es conmovedor, y que por lo tanto es arte. Por suerte Lux definitivamente cumplió con las expectativas que se tenían. Es un gran disco que definitivamente va a la historia, pero hay que tener en claro que lo que disfrutamos es porque nuestro hábitus nos enseñó a valorarlo. Rosalía desde antes que salió este disco nos ha demostrado que es una gran artista y definitivamente una de las personalidades musicales con más influencia en la actualidad. La realidad es que todo lo que pensábamos sobre este disco desde antes que saliera no solo se debe a que refleja lo que como sociedad consideramos que es arte, sino que desde hace años que Rosalía se ha ganado el respeto para que cada vez que saque un disco se tome el tiempo para respetarlo y para analizarlo. Lux no es un disco hecho por cualquiera, es un disco hecho por fucking Rosalía. Su imagen también refleja cierto estatus cultural, porque Rosalía es el buen gusto. ¿Por qué sucede específicamente esto con Rosalía? Analicemos un poco su carrera. Me da miedo cuando sale, sonriendo pa' la calle. Rosalía a lo largo de su carrera ha sabido moverse por diferentes géneros, sonidos, estilos y espacios de manera muy versátil y de manera muy fluida. Por un lado, su carrera inicia con Los Ángeles, un disco de flamenco con una narrativa bastante única e interesante que hizo que gane el respeto de los críticos y de sus colegas en el género. Sin embargo, Rosalía nunca tuvo miedo de demostrar que, además de criarse con el folclore tradicional de España, también se crió con canciones de reggaetón y también tiene un gran interés por artistas de art pop anglosajones como Kate Bush, Björk o Frank Ocean. Todas estas influencias se notan en su siguiente disco, El Mal Querer, el disco que la catapultó al éxito. El Mal Querer es un disco conceptual de flamenco alternativo, diría, ya que si bien se basa en este género, lo desestructura para crear canciones de pop alternativo como Malamente o mucho más experimentales como De Aquí No Sales, que utiliza sonidos de autos como instrumental. Todo esto la llevó a ganar la atención de un público internacional, aunque Rosalía terminó traspasando las barreras por completo entre la música de la radio y la música alternativa gracias a Con Altura con J Balvin, una de las canciones de reggaetón más populares del 2019. Rosalía estaba en la radio de todos los hispanohablantes haciendo referencias al flamenco y usando ropa de alta costura.
luces sobre el Panamera, donde estamos sobre la montañera. Su paso al mainstream no decepcionó a sus fans, ya que continuó sacando canciones de pop alternativo con elementos de flamenco como Apalé o Haute Couture, que fueron grandes éxitos que continúan con la esencia de Rosalía. En 2022 sale Motomami, uno de los discos más aclamados de esta década, con un sonido ecléctico y minimalista que une al reggaetón más sucio con baladas dulces y melancólicas. Es interesante porque este es un disco que se hizo un lugar dentro de la crítica musical, dentro de fanáticos de la música que la ponen al lado de artistas alternativos y experimentales como FKA Twigs y Arca, pero también es un disco con grandes éxitos comerciales, sonando en boliches y con audios virales en TikTok. Motomami comparte una audiencia que escucha pop y música electrónica más experimental, pero también es un disco del que todos escucharon, aunque sea el nombre alguna vez, aunque no lo hayan escuchado realmente. Este pequeño recorrido por la carrera de Rosalía nos hace entender que es una figura que se sabe mover con respeto por diferentes públicos y oyentes, de una manera muy particular. Esto también se demuestra en las colaboraciones que ella ha hecho, desde Ralphie Chu o Yves Tumor, que se mueven entre audiencias más alternativas, ni hablar de Björk, Estrella Morente y Silvia Pérez Cruz, que son cantantes de un flamenco más tradicional, Toquilla, Bad Bunny y Ozuna, que son de los artistas de reggaetón más importantes de Latinoamérica, hasta artistas de pop mainstream con millones y millones de oyentes mensuales en Spotify, como The Weeknd, Billie Eilish y hasta Lisa de Blackpink. Todo esto en ningún momento se cuestiona. Rosalía es una artista que ha dejado en claro muchas veces que lo que menos le importa es el dinero o ser respetada por un ámbito musical u otro. Rosalía es un ente que suena en las radios, pero que también aparece entre los discos con más impacto cultural de los últimos años. Más allá del punto del ensayo, Rosalía es una de las artistas, y me atrevo a decir que la artista más importante de esta generación. Y más allá de que es muy buena su música, la fluidez que tiene para moverse por donde ella se le cante, de manera tan exitosa y tan excelente, es algo de lo que solo ella se puede regocijar. Rosalía es cool, es moderna, es experimental, es global y al mismo tiempo es accesible. Por esa razón Rosalía es un símbolo de estatus cultural, porque si bien la podemos escuchar cada tanto en la radio o en boliches, la audiencia que se sienta a escucharla y que realmente se pone a pensar sobre lo que ella nos intenta decir es mucho más reducida. Dios, hace mucho calor. Toda esta conversación sobre Rosalía siempre se vio, pero volvió de manera muy fuerte con Lux, cosa que también se ve reflejado en el rendimiento comercial. Motomami, que fue un disco muy discutido, que tuvo bastante éxito comercial y que tiene canciones más fáciles de escuchar, llegó al puesto 33 y 42 en Estados Unidos y Reino Unido respectivamente, y en países hispanohablantes se mantuvo constantemente en el top 10. Sin embargo, Lux llegó al puesto 4 en Estados Unidos y en Reino Unido, y en países hispanohablantes cuadriplicó las ventas de Motomami en sus primeras semanas. Además, es inevitable no decir que Motomami, de a momentos, era visto como un consumo irónico o se consumía de manera chistosa. Por ejemplo, cuando se filtró la canción Hentai, recibió bastantes burlas y la canción Bizcochito se convirtió en un audio de humor en TikTok. ¡Ay, Dios! No, Winona Ryder. Si bien Motomami fue un disco aclamado y analizado hasta el hartazgo, es imposible negar que a Lux se le dio un trato diferente desde el principio. Motomami fue una obra que generó bastante confusión en un principio y muchas personas se adentraron a este disco con mucha desconfianza. A mí me pasó eso. Sin embargo, Lux, desde que se anunció y sin haberse lanzado, ya se estaba tratando como el magnum opus de Rosalía. Y sí, sé que siempre vuelvo a lo mismo y sí, sé que soy muy woke, pero hay cierta xenofobia detrás. ¡La Rosalía! Motomami, en mi opinión, es un disco que va para muchos lados y que se puede interpretar de diferentes formas. Pero creo que no es nada raro si digo que es una carta de amor hacia la música latinoamericana. Siempre busca la descontracturación de los géneros y busca hacerlo diferente. Dios mío, basta Winona Ryder. Pero al final del día, Motomami es un disco que contiene reggaetón, bachata, bolero y merengue. Pero lamentablemente la música latinoamericana no es tan respetada. Y no es sorprendente que literalmente uno de los pocos discos de reggaetón que sí son aclamados por la crítica es Motomami y es de una europea. Una de las razones por las que mucha gente desacredita al reggaetón es por el gran contenido sexual de las canciones, lo cual es cierto, es una de estas características de este género y es entendible. De hecho, hace poco me puse a escuchar de vuelta el último disco de Bad Bunny y la verdad que las partes que menos disfruto son las partes que son más explícitas
Sin embargo, el reggaetón no recibe el mismo trato que otros géneros que también parte de su esencia es lo sexual, como el pop o el rock. Si bien en estos géneros quizás suelen ser más versátiles en términos de letras, existen canciones de estos géneros que son así. De hecho, recordemos que en su momento el rock era muy controversial porque tenía un gran contenido sexual. Lo mismo con el pop. Y sé que vuelvo siempre al mismo ejemplo, no sé que, juro que no tengo un problema, pero bueno, voy a poner de ejemplo a Sabrina Carpenter, que como saben es una cantante de pop estadounidense. Y ella es conocida por ser bastante explícita en sus conciertos. De hecho, tiene una sección en donde en cada show hacía una posición sexual diferente en una parte específica de una canción, lo cual, si bien generó un poco de controversia, fue bien recibido. O sea, se convirtió en un chiste entre ella y el público y ha tenido muchos momentos virales. Pero me hago la pregunta, si Karol G hiciera lo mismo, ¿sería recibido de la misma manera? No. O por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre If You Seek Amy de Britney Spears y Candy de Plan B? O sea, las dos son canciones explícitas con un approach medio electrónico de su respectivo género. Todos los ejemplos que di igualmente sí generaron conmoción con el público, el tema Sabrina Carpenter y el tema Britney Spears, pero definitivamente reciben un trato diferente. Es mucho más socialmente aceptado escuchar pop sobre reggaetón, cuando en realidad, si se lo ponen a pensar, los dos son géneros comerciales hechos para bailar y disfrutar, que suelen hablar de relaciones y tocar temas sexuales. La diferencia entre el rock con el pop o con otros géneros no solo es que es un género hecho por y para latinoamericanos, sino que también es un género generalmente asociado con las clases bajas. Lux es un disco que se aleja por completo de un sonido latinoamericano y se adentra por completo en la música clásica europea. Y cuando se adentra en un sonido más moderno, lo hace de una forma electrónica, que también es un género que proviene de Europa. Y perdón si es muy woke, pero no es por nada que Lux es mucho más aceptado socialmente que Motomami en su momento. Esto medio que cuenta como una continuación de mi video de Taylor Swift, y es entender que todo lo que consumimos está atravesado por estructuras sociales. Como dice Bourdieu, todo lo que consideramos bueno o malo está configurado por un contexto social, político y cultural. Es más o menos como creer que cuando llegaron los colonizadores a Latinoamérica trajeron el bien y sin ellos hoy no estaríamos civilizados, cuando en la realidad, si bien los nativos tenían una forma diferente de vida y de organización, vivían en una civilización. De hecho, los aztecas tenían un sistema hidráulico y un urbanismo mucho más desarrollado, avanzado y eficiente que los europeos. De hecho, fueron los europeos los que trajeron la viruela, el sarampión y la gripe. Se dice que no eran sociedades civilizadas porque hacían rituales mortales, pero literalmente los europeos cuando llegaron mataron entre 10 y 15 millones de indígenas. Ni hablar de la explotación laboral y las violaciones. El punto es entender que creer que lo que es blanco y lo que es europeo y lo que es puro es lo que está bien, es bastante racista y bastante eurocentrista. O sea, quizás si los que colonizaban y mataban a la mitad del mundo eran, no sé, el Imperio Otomano, quizás estaríamos diciendo que Lux no es tan interesante y que debería estar cantando, no sé, Arabersk. Bueno, no, es una exageración, más allá de todo el contexto por el que estamos atravesados y que se refleja a la hora en que consumimos, como todo el resto del mundo. Yo también creo que Lux es un muy buen disco, la verdad que me emocioné bastante a la hora de escucharlo. Creo que jamás un disco me había hecho sentir así. No sé, estoy sintiendo muchas cosas en este momento. Pero bueno, igualmente el punto es entender que no es casualidad que el proyecto de Rosalía, que es el más europeo y el más religioso del momento, sea el que signifique más estatus cultural. Por las dudas quiero aclarar que yo no estoy de acuerdo con eso que se viene diciendo de que Lux promueve ideas conservadoras ya que se trata sobre Dios. O sea, sí, Lux sale en un clima político bastante conflictivo en donde es muy fácil ver cómo se romantiza el romance
el romance heterosexual, pero creo que esa opinión es bastante parte de este consumo banal que se está haciendo sobre el disco. En este disco Rosalía no nos está incitando a convertirnos a una religión o está diciendo que los ateos nos vamos a ir al infierno. Rosalía con Lux nos está llevando por su propio camino de la espiritualidad, en donde habla de la mundanidad, el amor y la vida. Y de hecho se inspira en santas de diferentes religiones de alrededor del mundo. Personalmente yo no soy creyente y a pesar de eso, Lux es un disco que sí me conmovió bastante. Me hace pensar en mi propia forma de ver a la espiritualidad o la divinidad. Y la verdad es que eso no lo sabe hacer cualquiera. Volviendo al tema de Motomami, quiero abrir un debate, ya que al leer sobre Bourdieu, me encontré con que él dice que aquel arte que escapa del hábitus y que por lo tanto es el que incomoda y el que escandaliza, es arte que tiene mucho más valor, ya que sale de la norma, de lo que como sociedad consideramos que es arte. Y Motomami es el perfecto ejemplo de esto. Motomami es un disco que aturde y que ofende, pero no por un motivo de pretensión, sino porque es único. Lux es todo lo contrario, lo consideramos artístico y bello porque encaja dentro de la norma. Así que díganme qué opinan ustedes. ¿Lux es arte? ¿No es arte? No sé, me parece muy interesante. Más allá de eso traigo otra cosa a discusión y es que en los últimos años absolutamente todos los consumos de la cultura pop están relacionados con la referencia y con la nostalgia. Ves los VMAs, referencia a la presentación de 2004 de Britney Spears. Ves una alfombra roja, referencia a Cher en los 90s. Vas al cine y ya viste todas las películas porque todas son remakes. Vas a la peluquería y te haces el flequillo que estaba de moda, no sé, en los años 70, qué sé yo. Escuchás el top 40 y escuchás sonidos ochenteros y 2000eros. Y Miranda hace reversiones de sus canciones viejas. Absolutamente nada de hoy en día es original. Y hace poco vi un discurso en el internet sobre qué va a pasar con esta década en el futuro. ¿Va a ser recordada? O mejor dicho, ¿va a ser recordada por sí misma fuera de la referencia y fuera de la nostalgia constante? ¿Qué es lo que nos queda sin todo eso? Y creo que Rosalía es un gran ejemplo de algo novedoso, único y original. Y eso es lo que la hace una artista tan influencial y que va a los libros de historia. Pero si tengo que nombrar a un proyecto musical en específico que describa perfectamente a esta era musical y que sea un producto de su propio tiempo, es Motomami. Lo irónico es que en Motomami hay muchas referencias. Como dije antes, es una carta de amor a. Al final del día, en la actualidad es imposible no preguntarnos: ¿hay algo nuevo para hacer? ¿Hay algo que no se haya creado? No vamos a entrar en esa discusión en este video. A lo que voy es que Motomami es un disco que está consciente de todo eso. Con todos los ejemplos que di, siento que detrás hay un montón de empresarios con un aire de cansancio y flojera. O sea, vamos a hacerlo porque vende, porque funciona y porque no se nos ocurre otra cosa. Motomami no está parado desde ese lugar. Motomami no toma cosas de antes y se las pone de disfraz, sino que las toma, las destruye y las transforma en algo completamente nuevo. Yo soy muy mía, yo me transformo, no mariposa, yo me transformo. Lux me parece un buen disco y me gusta mucho. Creo que se merece todos sus flores, la verdad. Y al igual que Motomami, supongo que va a pasar a la historia, pero son muy diferentes. Lux es la Capilla Sixtina de Miguel Ángel y Motomami es La Fuente de Marcel Duchamp. Gracias a TikTok estamos acostumbrados a un consumo rápido y gracias a las redes sociales en general, hoy en día alguien como yo, un random o cualquiera, se puede parar frente a una cámara, decir algo y hacer dinero. Ni siquiera eso, podés hacer un posteo tirado desde la cama y te van a ver millones de personas. Y la verdad no sé si me parece bien o me parece mal. Me parece que es increíble que por primera vez una persona sin contactos o sin recursos pueda tener visibilidad. El problema de esto es que el algoritmo por el que nos movemos va rapidísimo y está lleno de números, o sea, literalmente. Por lo que cuando sale un disco como Lux, se llenan las redes sociales de opiniones, análisis y reacciones. Y aunque todo se trate sobre Lux, no lo hacemos porque realmente nos importa el disco. Nos importa quién lo hace primero y los números que esto puede generar. Y cuando todos sean súper... nadie va a ser. Y no estoy apuntando con un dedo, o sea, yo también hago todas estas cosas. Yo saqué una reacción de Lux como a los 2 días de que salió, o sea, Byung-Chul Han en La Sociedad del Cansancio dice que pasamos de ser objetos disciplinarios a sujetos de rendimiento. La autoexplotación hoy en día es una creencia. No se trata de ser bueno, sino que se trata de ser productivo.
El problema es que esta autoexplotación genera cansancio, genera el burnout. La cultura actual nos obliga a producir, a mostrar, a opinar, a comunicar. Pero la hiperactividad no es creatividad. Es un ruido constante que reemplaza la reflexión. El tema con esto es que no se puede tener una respuesta tan rápida a una obra tan compleja como lo es Lux. No se puede saber de qué trata al día en que salió. Sí, podemos decir lo que vemos y lo que estamos escuchando, pero no nos estamos dando el tiempo para sentir. Un disco, un libro o una película nos puede llevar varias sentadas a asimilarlo. Nos puede llevar varios meses, incluso varios años, varias experiencias y varias cosas vividas para poder darle nuestro propio significado, para vivirlo, para amarlo, para odiarlo. No sé, me parece un buen ejemplo Lana del Rey. Yo empecé a escuchar a Lana del Rey cuando tenía 13 años y yo escuchaba a Norman fucking Rockwell como lo que se dice de manera performática, porque la verdad que la escuchaba y no entendía nada de lo que estaba pasando, pero después cuando la volví a escuchar a los 16 años me cayó la ficha y dije, la puta madre, me quiero pegar un tiro. Y está bien que no haya conectado con Lana del Rey a los 13 años, no todo el mundo tiene que conectar con Lana del Rey. Quizás un poco estúpido lo que voy a decir y pueden estar de acuerdo o no, pero a veces a mí me gusta ver al arte como si estuviera viendo a otra persona. Puedo conocer a una persona por primera vez y puedo tener una primera impresión de esta, pero no significa que la conozco. No puedo asumir todo de una persona sin haber pasado tiempo con esa persona, sin haberla conocido, sin haber compartido momentos con esa persona. Y durante este momento de conocer al otro, capaz me puedo dar cuenta de que estoy frente a una gran persona, pero no conectamos, no es para mí, no tenemos química, y está perfecto, así es la vida. Lo interesante es que Lux es una obra cargada de simbolismo y de capas, y de hecho es un disco bastante lento que juega con los silencios. Sin embargo, el público respondió con ansiedad. El público lo escuchó, lo consumió, sacó una conclusión y publicaron que lo escucharon. En la sociedad de la transparencia, Han dice que lo íntimo se volvió público. El valor de algo depende de la exposición que tenga esto. El problema de la transparencia es que no deja lugar para la ambigüedad. Si todo es visible, accesible y transparente, no hay lugar para el silencio, para los matices y para el misterio. Esta conversación da para toda una discusión aparte, pero me hace acordar a las conversaciones tipo lo que se dice hoy en día lusotevianas. O sea, estamos rodeados de discursos en donde se trata de buscarle una conclusión a todo. Está bien que mi novio le preste un uso a su mejor amiga. O sea, qué sé yo, si todas las personas se sienten bien, sí, no sé, no todo tiene que por qué ser igual. O sea, literalmente estamos condicionando sentimientos y experiencias de un montón de personas que no conocemos. O sea, si tenemos esos discursos con cosas que realmente afectan a las personas, ok, me parece perfecto, pero ¿qué? O sea, no se va a morir alguien porque un tipo le da el buzo a su amiga, qué sé yo. Ponele, hoy estaba en Twitter y leo este tweet que dice: en Nochebuena podés A. Juntarte a las 8, comer temprano, abrir los regalos al día siguiente. B. Juntarte a las 10, llegar perfecto a brindar a las 12, abrir los regalos ahí. Lo que no va de ninguna manera es juntarte a las 8 y estirar la comida 4 horas. Flaca, ¿qué te importa lo que yo hago en Navidad? La reconcha de tu vieja. No es como que estoy trayendo a 7 enanos y los estoy disfrazando de duendes y después hago que o sea, ¿no? ¿Me entendés? O sea, ay, Dios mío, esta gente sin problemas. Me fui de tema, pero bueno, al final del día lo que está sucediendo con esta transparencia constante es que todo es igual, todo es homogéneo. Y Lux es solo un gesto de identidad más, no es una experiencia inmersiva. O sea, quiero aclarar que no estoy diciendo que Rosalía haya querido que sea como un estatus cultural o lo que sea, pero el arte también tiene sus receptores y también lo hacen arte, supongo, no sé. No solo que las personas no se están tomando el suficiente tiempo para admirar y reflexionar Lux y también pensar sobre si realmente les gusta o no, sino que al final del día no se lo cuida como a una obra de arte. Como dije, por el hábitus de Bourdieu, estamos predispuestos a reconocer ciertos objetos como arte legítimo, porque ya aprendimos que ese tipo de obras se supone que son importantes. Entonces Lux entra automáticamente en esa categoría, no porque sea realmente sagrado o bello en sí mismo, sino porque nos enseñaron a leerlo así. Y al final del día muchas veces no nos importa realmente lo que es, sino que nos gusta porque nos da estatus cultural. Nos hace parecer que tenemos buen gusto, pero no estamos admirando a una pintura en un museo. Somos un montón de celulares intentando sacarle fotos a la Mona Lisa. Y digo que ni siquiera están respetando a Lux como una obra, es porque después la ves en entrevistas como
en Luzu, que agarran y le preguntan ¿qué opinas de tu ex? Na, 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 na. Pues que me parecía muy importante, ¿verdad? Hablar de esto en el disco. Yo la semana pasada fui a un café de especialidad que me re gustaba y tipo estaba mami. Ay, mami, contale la anécdota. Contala vos. ¿Por qué te ibas a volver? O cuando le hicieron hacer un juego en donde tiene que adivinar las canciones del disco con imágenes hechas con inteligencia artificial, o sea... Por suerte igualmente hay muy buenas entrevistas, he visto muy buenas entrevistas alrededor de este disco y creo que hay muchos periodistas que están haciendo un muy buen trabajo, pero esto nos dice que hoy en día el respeto por el arte en su forma más pura y sagrada ni siquiera existe en la mayoría de las personas, aunque sea. Y esto nos deja una pregunta. ¿Qué lugar se le da al arte en su forma más disruptiva? Bueno, ese fue todo el video por hoy. Me estoy cagando de calor. Ese fue todo el video por hoy. Sé que es un tema bastante random, o sea, no sé cómo nombrar a este video. No sé si les vaya a interesar, pero bueno, como que tenía ganas de hablar de esto, tipo, no sé, como que estoy como que últimamente con ganas de criticar a todo el mundo. O sea, no criticar a todo el mundo, te van a criticar, tipo, sos un estúpido, ¿cómo te va a gustar esto? Bueno, no tan así, no sé cómo explicarlo. Pero bueno, sí, le quiero mandar un saludo a mi amiga Fede, que ella fue la que me dio la idea sin darse cuenta de este video y me hizo como, nada, me hizo tener interés en hacer esto. Así que bueno, nada, muchas gracias a todas las nuevas personas que se sumaron al canal, les agradezco mucho y también muchas gracias porque hubieron comentarios muy lindos en el video anterior, así que nada, muchas gracias por eso y los invito a seguirme en todas mis redes sociales y a suscribirse a mi canal, que me ayuda mucho y también me súper ayuda si comentan los videos. Si comentan los videos ya está, o sea, es lo único que necesito, o también denle like y todo eso, pero los comentarios no sé por qué, pero como que a YouTube le gustan, así que bueno, nada. Bueno, eso, espero que les haya gustado el video, mi nombre es Mar y nos vemos en el siguiente video. Déjenme en los comentarios qué les gustaría de quién o qué les gustaría que hable. Adiós.